Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces con esta parte del ADA, ¿no? El ADA 4 en esta ocasión se compone del sistema de protección contra incendios. La competencia de esta actividad es diseñar el sistema de protección contra incendios tomando en cuenta la normatividad vigente. ¿Qué tienen que hacer? En base a lo que hicieron el edificio propuesto en la actividad 3, el aeropuerto, van a elegir un tipo de sistema contra incendios. Si ustedes recuerdan, vimos dos tipos, que eran los gabinetes y los aspersores. Ustedes van a seleccionar cuál van a usar, si uno u otro, los dos juntos, su decisión, su criterio. Van a justificar las ventajas y desventajas que el sistema ofrece para el edificio, es decir, agarré el gabinete por esto, esto, esto y esto, son sus ventajas. Sin embargo, puede pasar esto y esto. Pues necesito tales cosas para poder complementar el sistema totalmente. Tanto se agarran gabinetes o se agarran expresores. Tienen que determinar el tipo de ocupación. Ustedes ya vieron que de acuerdo al tipo de edificio, de acuerdo al tipo de elementos que tenemos en los edificios, pues tiene una clasificación. Tienen que considerar poner allá. El edificio es de tipo tal. ¿Por qué? Por esto es X. La característica del sistema es justificar las características con base en la normatividad, es decir, si elegir los gabinetes tipo 1, ante las características, porque tiene que cumplir con esto y lo otro, de acuerdo a las distancias mínimas, etc. Y agarré los expresores, bueno, los expresores van a tener una separación tal debido a esta norma, o porque la distancia mínima a la pared es tanto. Tienen que anotar esos pequeños detalles que son prácticamente de diseño y normatividad. ¿Qué otro elemento? Cálculo de volumen de la dotación para el sistema contra incendios. Ya vieron cómo se calcula. Tipo de edificio, densidad del aspersor, o de acuerdo a la cantidad de agua que requieran los gabinetes. Calculo. Ya que tienen el volumen de dotación, hacen el esquema de la red, así como es el esquema de agua fría, hacen el esquema de la red contra incendios. Y la diseñan. El diseño contempla el trazo, el material de la tubería, los diámetros de la tubería. Ya vieron cómo se calcula. Bueno, no lo vimos, pero pueden calcularlo a partir del caudal y una velocidad que, de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, podrían utilizarlo. Eso es prácticamente mecánicos fluidos. O podrían ustedes proponer los diámetros y a partir de ahí calcular las demandas que necesitan. Son las dos maneras. No hay tanto problema. Longitud de la tubería, pues va de acuerdo al trazo, accesorios en caso de existir, podos, test, vueltas, 45, válvulas, todo eso. Y las presiones en cada nodo, como lo vimos. Una vez que tengan todo esto, ya pueden calcular o definir al menos el tipo de bombeo, dónde lo van a colocar, qué caudal, pues ya lo tienen, el caudal de las 7, es el caudal que pueden sacar a partir de la 4, ¿no? Entonces, la mano esos dos. Tú conoces el sistema que vas a entregar,
tus aspersores tienen una densidad y de acuerdo a la densidad del área puedes sacar un caudal. Entonces, prácticamente eso lo calculamos. La eficiencia generalmente la hemos manejado entre el 60-80%. Y la potencia, pues finalmente cuando ustedes hacen el diseño de la red aguas arriba, lo que calculas es una carga. Esa carga, esa carga junto con el caudal de eficiencia te da la potencia de la bomba. ¿Qué se va a entregar? Son planos, planta isométrico, de numeración de nodos para análisis, el doble planta, sembrado en formato PDF, eso lo entregaron previamente. Va a entregar un archivo Excel donde colocarán la portada, como siempre, río, logo, nombres. La pestaña 2, los cálculos y memoria de cálculo. Todo lo que hayan considerado, todo lo que estén en cuenta, las tablas, para los cálculos va en esta pestaña. Y la tercera son las conclusiones. Recuerden que son conclusiones individuales y conclusiones grupales. La fecha de entrega quedamos que es 7 de mayo. Y esos son los nombres de los archivos que van a entregar. Van a entregar nuevamente en plataforma y además en su drive para que tengamos un respaldo de lo que están entregando por cualquier cosa. Y yo les enviaré la rúbrica en esta semana. Hay que detallar unas cosas por allá para que ustedes puedan ir comprobando qué es lo que se está calificando. O sea, pueden hacer su checklist prácticamente y comparan con lo que ustedes hicieron para ver que todo está entregado. Es importante, y eso es lo que pasó en esta ocasión que revisé, lo vamos a practicar luego en grupos. Ciertamente calcularon bien, por así decirlo, pero no identificaron los puntos que les solicitaban. Entonces ese fue el problema en esta ocasión. O sea, procuren que si hay, por ejemplo, el nodo más complicado es este, márcalo. ¿Por qué es el complicado? Que el área efectiva o el área de análisis, el área de diseño es este, márcalo. Procuren marcar estas cosas porque son lo que define finalmente el criterio. Y bueno, luego se da la retroalimentación. Al igual que la tarea anterior, más bien que la anterior, si hay una entrega atrasada, después de la hora de entrega, que es las 23:59, a partir de ese momento que cruce el umbral, son 15 puntos menos por cada día que pasa. A partir de ahí empieza a contar 24 horas. Las primeras 24 horas son 15 puntos menos, las segundas 24 horas son 30 puntos menos, y así sucesivamente. ¿Dudas, Carlos? Creo que tú querías preguntar algo de la... No, profe. ¿Seguro? Sí, ya después le molestábamos. Ya después me molestan. Vale. ¿Quién dijo que me molestan? No, nada, es un decir. Dudas del hada. Hablen ahora. Sufran después. Está bastante sencillo, creo. Espero. Si lo trabajan en equipo y le dedican su tiempo, sale en 3 días este ejercicio. Yo tengo una duda, no es respecto a la hada, sino es más bien al examen. O sea, todo lo que está pidiendo las hadas es como vendría en el examen, o es más complicado. Buena pregunta. Lo he estado analizando, así que ves. Porque si ya te estoy evaluando en las hadas el diseño, no tendría caso que te haga un examen sobre el diseño, ¿no crees? No sé, profe, usted dígame. O sea, tú piénsalo un poquito. Si ya te estoy evaluando el diseño Pues no hay con un examen. proyecto, ¿qué crees que podría evaluar en un examen? Más conceptos teóricos. A lo mejor un concepto teórico, a lo mejor una aplicación, algo que no sea tan de cálculos al diseño, pero que tengas que tener una idea de qué tienes que hacer. ¿Vale? Ok, El gracias. examen son dos partes. Teoría, hay teoría, ¿de qué teoría hay teoría? Es la primera parte. Y la segunda parte, que le llamamos práctica, son casos reales que les presento. O sea, algún error a lo mejor en un diseño, no sé. A lo mejor un diseño que existe, pero que se puede mejorar, nada más con un pequeño cambio visual, ni siquiera de cálculo. No es difícil el examen, sí es un poco de pensar.
¿Sale? ¿No has tomado clase conmigo, verdad, Isaac? No, es primera, de hecho estoy llevando las 2 materias con usted. Ok. Creo que si alguien llevó abastecimiento, usted podrá comentar más o menos cómo son los exámenes. Brandon, Gracias. no hay de qué, Isaac, todo un placer. Brandon, Disculpe, profe, lo que estamos viendo ahorita, el PDF, no es la rúbrica, ¿verdad? Solo son las instrucciones. no, son las instrucciones con el contenido. Las rúbricas se las voy a pasar esta semana. Ah, ok. Vale, gracias. Pero la rúbrica seguramente va a contener todos los puntos de una manera expresada diferente, pero va a contener todo. ¿Para cuándo es la entrega de la ADA 4, profe? 7 de mayo, De mayo. Ah, ok. próxima semana. Igual el examen es la próxima semana, ¿no? 4 de mayo, 4, cierto. martes. Perfecto. Gracias, profe. Ok, no hay de qué, todo un placer. Tomando en cuenta lo anterior, ¿algo que quieran decir ahora? ¿Sí, Luis? Y una consulta, profe, referente a el diseño del sistema contra incendios, ¿todas las áreas necesariamente tienen que tener el sistema o solo las que yo considere como que más susceptibles de que se incineren o se incendien? Generalmente, digamos que son todas las áreas, pero no es que generes una malla que ocupe todas las áreas, sino que tú diseñas de tal manera que la parte importante, por ejemplo, o la parte de origen del que pueda originarse el fuego, se pueda reducir el avance del incendio, ¿no? Y las demás zonas las puedes complementar con equipos de protección civil, como es el caso de los extintores. Hay maneras de hacer combinaciones, no es que tapes todo el edificio con aspersores o pongas un montón de gabinetes, ¿no? O sea, tienes que buscar la manera que más te convenga para reducir tus costos. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de un hospital o algo así, lo que he visto en algunos hospitales, por ejemplo, es que los pasillos no colocan aspersores, colocan a veces gabinetes y extintores. Porque pues un aspersor en un pasillo como que no le ve mucho caso por la presencia de las paredes. Entonces allá que se van, los aspersores se van a la zona de cirugía, por ejemplo, se van a la zona de archivo, ¿sí? Entonces tú podrías decir, ¿sabes qué? Tengo este aeropuerto, pero no todo voy a equipar contra incendio. Va a ser esa zona porque es la más peligrosa y todo lo demás, no sé, 2 gabinetes, si quieres. O si no quieres meter gabinetes con las personas, bueno, aquí voy a poner extintores, ¿no? Entonces la distribución sería libre, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si Eso va a ser tu criterio. Va a ser pasillos, criterio de tu equipo. ciertas zonas, uso mangueras, ¿no? Y extintores, ¿no? Exactamente. O sea, puedes jugar con eso. Ya si tu cliente te dice, ¿sabes qué? No, quiero todo lleno de aspersores. Ah, bueno, es otra historia. Y por ejemplo, en base a, no sé, el conocimiento de experiencia que nos puede compartir, por ejemplo, si yo tengo comercios, o sea, tiendas de consumo o, por ejemplo, una librería o farmacia que pues, tienen muchos elementos, ahí sería más conveniente meter aspersores o igual es a mi criterio. O sea, por ejemplo, en las cocinas, en los restaurantes sí tenemos contemplado poner aspersores porque pues como que sería lo más. Es a tu criterio. Cuando los que han ido a Walmart o a Soriana, Walmart, Soriana, Bodega Aurrerá, todos esos comercios pues son comercios que tienen alimentos, tendrán combustibles también, porque tienen aceites, tienen grasas, tienen otras cosas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto que el sistema contra incendios, por ejemplo, de algunos comercios sea un aspersor? ¿Han visto aspersores allá? No, yo solo he visto los No. extintores. Solo Sí. hay extintores y, Y si gabinetes. acaso, gabinetes. Y fíjate, es un lugar de importancia porque hay gente ahí comprando, pero aún así no lo consideran. En los cines, por ejemplo, ¿dónde creen que hay aspersores? Las salas, ¿no? Supongo. Si al caso, en las salas. Si al caso. ¿Sí? O sea, ya ves la importancia.
No, Sí, no sí, sí. digo que no es, ¿cómo decirlo? No digo que la experiencia sí ha estado. Por el simple hecho que generalmente las cuestiones de comercios, de plazas, y ustedes bien lo saben, no sé si habrán escuchado hablar del incendio del cinema de Plaza Dorada, por ejemplo. Cuando se incendiaron los cines de Plaza Dorada, hace muchos años había cines allá, eran 3 salas, era del corporativo Premium, que tenía que ver, ay, no me acuerdo el nombre de los dueños. La cuestión es que se incendia el cine y el cine nunca tuvo realmente un sistema contra incendios. Su sistema nada más eran unos gabinetes y unos extintores. Curiosamente nadie hizo nada para el incendio. ¿Por qué? Porque querían comprar el seguro para poder darle mejoría al cine, porque en ese entonces se había abierto la plaza las Américas y le había bajado gente con Cinépolis. Entonces la idea fue esa. Entonces así que siente que esté realmente cuidado, no sé, va a depender mucho de tu cliente. Tú puedes proponerlo, pero el cliente es el que te va a decir sí o no. Ok, ok. ¿Algo más, chicos? Yo, maestro, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Mandy? Lo que pasa es que yo estoy empezando así como a visualizar ya o sea, mi red y quiero poner Ujú. así mixto, tanto gabinetes como aspersores en ciertas áreas, pero, o sea, sé que la cisterna es aparte, esa es una cisterna individual, Ujú. pero yo puedo, por ejemplo, de mi tubería vertical, que es para los gabinetes, puedo salirme, o sea, ramificarlo para irme a los aspersores. Pudieras, solo tus requerimientos de presión van a ser mayores. Sí, o sea, mi bomba va a quedar, o sea, mucho más grande, ¿no? Exactamente. O la otra opción sería poner, o sea, en mi misma cisterna poner una bomba para mis gabinetes y otra para mis aspersores. Sería mejor. Ah, ok. Y bueno, no sería como que mucho costo, ¿no? De bombas Pues no sé realmente qué sea más costoso, si tener una bomba muy grande o tener 2 bombas pequeñas, tomando en cuenta que, bueno, ya entran otros costos como son la parte de mantenimiento y otros equipos, ¿no? O sea, Ah, ok. Entonces sí, cuando lo planteo, pues ya lo decido. el planteamiento más bien va a estar en qué tan probable es que los dos sistemas trabajen juntos. Ah, es que, por ejemplo, como había dicho usted, que en pasillos pongo gabinetes, pero por ejemplo, si tengo un área de restaurante, ahí es donde quería poner aspersores. Por eso quería como que combinarlo, pero todavía estoy checando eso. No puedes poner un sistema de hidrobombeo para la parte de las personas, o sea, que tengas una línea que alimente a los dos, la bomba llena por medio de un bypass o una derivación, una hidrobomba, y esa hidrobomba da suministro a los aspersores. Sería mucho más pequeña la bomba, porque trabajas con un hidroneumático. Con un hidroneumático. Y así está presurizada, ¿no? Constantemente la... Exactamente. Es otra opción. Tienes que ver qué es lo que realmente te conviene más. Usar una bomba grande para los dos sistemas, usar una bomba chica para cada sistema, usar una bomba para un sistema y un hidromático para la otra, usar un tanque elevado para uno y la otra por bomba. Acuérdate que también puedes alimentar por tanque elevado algunos elementos. Claro, los niveles de presión van a ser un poco más altos. Puedes complementar un tanque elevado con hidrobomba y presurizas los gabinetes. No sé, o sea, hay un montón de opciones. Sí, ese por ejemplo ya sería en el techo, ¿no? El tanque elevado para mis gabinetes con... Exacto. Con su hidrobomba, hidroneumático. Ok. Sí, gracias, maestro. Voy a checarlo. Ok, un placer. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Decir? ¿Va a grabar la clase, profe? Sí, hasta que empecemos la clase, ¿no? Sí, gracias. No hay de qué. Entonces, ¿estamos bien? La entrega el 7 de mayo. Examen 4 de mayo. ¿Estamos bien al respecto? A ver. Si no hay nada más que comentar, entonces vamos a dar inicio a la clase, que va a ser algo corto el día de hoy, porque tengo
reunión con unos equipos de ustedes. Así que empecemos. Hasta ahora, pues ya vimos lo que es parte de la alimentación del agua hacia un edificio. Tenemos la entrada de la japa y través de la cometida, que lleva el agua finalmente a un sistema que se llama cisterna-tanque, tanque-cisterna, solamente tanque, de acuerdo al tipo de edificación que ustedes tengan. Una vez que llega a esa cisterna o tanque, se distribuye para dar alimentación al agua fría en cada uno de los elementos y unidades muebles que se presentan en nuestro edificio. También ya vimos que existe un sistema paralelo, por decirlo así, un sistema complementario, que es el sistema contra incendios, que de igual manera pues tiene su alimentación, tiene sus diámetros, funciona con ciertas presiones, con ciertos caudales, de acuerdo a si usas un gabinete o un aspersor, y tiene que cumplir ciertos criterios. Esos sistemas son sistemas aparte uno del otro. Hay un sistema más que es paralelo derivado, por así decirlo, por darle un nombre, una especificación, es un paralelo derivado de la tubería de agua fría. Y esa red es el sistema de distribución de agua caliente. Se maneja como sistema paralelo derivado porque la alimentación al sistema de agua caliente viene de la red de agua fría. La red de agua fría tiene una derivación, tiene una tubería que alimenta a un sistema de calentamiento, que puede ser un calentador eléctrico, solar, de gas, entre otros. O incluso puede calentar a una caldera, todo de acuerdo al tipo de edificio que estés trabajando y de acuerdo a las necesidades de agua que necesitamos. Ese sistema, yo le digo que es derivado paralelo, porque finalmente va a un lado, va junto con el agua fría. Derivado porque viene del agua fría. ¿Sale? ¿De qué nos sirve el sistema de agua caliente? Muy sencillo, es muy tranquilo lo que tienen que hacer con el sistema de agua caliente. Al igual que en el sistema con agua fría, el sistema de agua caliente debe cumplir con ciertos funcionamientos, ciertas velocidades de agua. Esto justamente para que los muebles funcionen de manera adecuada, les llegue la cantidad de agua necesaria y además la temperatura que necesitan para trabajar. Cuando ustedes van al baño, sobre todo de lugares que son como hoteles, 4 o 5 estrellas, no digo de 3 porque normalmente no llevan agua caliente, un hotel de 4 o 5 estrellas, si van a un centro de convenciones, un cine, a veces los auditorios de escuelas, o las casas residenciales con sistemas de agua caliente, pues lo que buscamos es que cuando vayamos a lavar las manos, vamos a rasurar la cara, o van a necesitar limpiar algún tipo de utensilio médico, pues tengas una cantidad de agua caliente suficiente todo el tiempo. Y caliente es dentro de un rango de temperaturas, porque no la queremos nada más a 27 grados, que realmente no hay una diferencia, pero tampoco la vas a querer a 100 grados centígrados saliendo de la tubería, ¿verdad? Hay un rango en el cual te debe checar el agua a los sistemas de uso, ¿no? A los muebles sanitarios. Otro aspecto importante, y creo que más bien es con el que van a batallar un poco, porque es lo que se sale ya de lo que ya vimos con agua fría, es la parte de la fuente de calor. Vamos a ver diferentes tipos de fuentes de calor que dependen justamente de dónde viene el calor, cómo lo conforman, cómo lo manejan, cómo distribuyen, cómo diseminan, cómo eliminan el gas, entre otras cosas. Hay muchos criterios. Pero independientemente de cuáles sean las características de sus calentadores, ustedes van a tener que buscar, obviamente, la economía de estos, ¿sí? Porque pues no vas a llegar a una casa residencial de 4 cuartos y decirle al dueño, no, pues, ¿sabe qué, jefe? Necesitamos una caldera de 500 litros. ¿Una caldera para qué? O sea, las unidades más de una residencia, pues como que no van, ¿no? Tampoco vas a llegar a un hotel y decir, no, ¿sabe qué, jefecito? No, hotel de 500 cuartos. Necesitamos un calentador para cada cuarto. Como que no, ¿verdad? O sea, el sistema
debe darte el calor para todas las habitaciones, para todos los servicios e incluso para zonas comunes. A lo mejor en un sistema residencial si podrías decir, no, pues ¿sabes qué? Ahorita que hagas tus edificios de 4 plantas, son 4 cuartos o 4 departamentos en cada planta, pues procura que cada vivienda, cada departamento cuente con su calentador. Dentro de tu diseño, toma un área de servicios para que puedas colocar el calentador adecuado de acuerdo al número de servicios, de acuerdo al número de gente que se encuentra en esa casa. Ahí es una buena decisión. Pues va a depender mucho de eso, hay que saber elegir cuál es la mejor forma de llevar a cabo el calentamiento del agua. Al igual que el sistema contra incendios, pues el sistema de calefacción requiere requiere sistemas que te protejan de alguna manera y que puedas manejarlo de manera adecuada o confiable. No sé si alguna vez han visto esos memes o esas imágenes donde generalmente son ataques o son críticas de machismo, ¿no? Cuando quieren encender el calentador, va la abuelita con su encendedor y lo enciende como si nada. Y los varones cuando van a encenderlo, pues con todo miedo van y abren la perilla y encienden el calentador. En teoría, pues no debería tener nadie miedo porque el calentador tiene un sistema prácticamente de seguridad. La perilla o la carilla que tiene para meter el encendedor o el cerillo en la parte del piloto, pues protege justamente de que pueda existir un flamazo hacia la persona. Obviamente hay que saber también encender el calentador, no nada más es que meto el cerillo, estuvo y estaba abierta la llave, ¿no? Del piloto. Porque entonces eso genera una pequeña concentración de gas dentro del calentador que puede hacer una flama llave, ¿no? Entonces, son cuestiones que ustedes van a ir viendo cuando conozcan los diferentes tipos de calentadores. Y pues obviamente esto va de la mano con el último punto, donde debemos ver que todo sea económico, ¿no? O sea, no voy a comprar un calentador muy caro donde luego las piezas tengan que traerlas desde Australia para hacer un cambio y me voy a hacer un ojo de la cara o un riñón para pagar ese mantenimiento. Entonces hay que ver también que el mantenimiento sea, si no que tú lo puedas hacer, por lo menos que sea un mantenimiento económico. Y de aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen calentador? ¿Cuántos de ustedes saben manejarlo? Ochunia, Manlio. Compártanos un poco. Primero, Ochunia, compártanos un poco de tu calentador. ¿Qué calentador tienes? ¿La marca o cómo? ¿Qué tipo de calentador es? ¿Es de paso, es solar, es es de gas, es de gas. eléctrico, de gas? Es de Gas gas. LP, ok. Sí. ¿Qué más? Platícanos. Pues nada, tiene el piloto prendido siempre y pues es automático. Entonces, Es automático, ok. ¿Dónde está colocado ese calentador, por ejemplo, tuyo? en la parte trasera de la casa, o sea, pero está afuera. En la parte trasera de la casa, fuera, lejos o cerca del baño. Pues es que alimenta a 2 baños, pero sí está relativamente lejos. Ok. ¿Cuántos muebles alimenta? Solamente los baños. No, también, o sea, las regaderas y los lavabos de 3 baños, De 3 baños, nada más. nada más. Sí, Ok. sí, porque en la cocina no lleva agua caliente. No lleva. ¿Sabes de qué capacidad es tu calentador? No, ahí no. ¿No? Ok, gracias. Manlio. Sí, yo tengo uno de paso, es igual de gas. Ok. Y sí, o sea, sí tiene el piloto. Bueno, sí sé manejarlo más o menos, porque pues solo es la perilla, ¿no? Que creo que le puedes mover, o sea, la intensidad de qué tan caliente la quieres, y el piloto a veces igual se apaga y hay que prenderlo. Y está alejado, está en el cuarto de lavado, o sea, no está cerca de los baños. Ok. Y alimenta cuatro baños. Sí, no sé si es mediano, pero sí está grande, es un tanque así como un cilindro. Y Alimenta también el lavadero, ¿verdad? Supongo.
El lavadero creo que no. Lo que se No. alimenta es la cocina, la llave de la cocina. Ok, Sí. ok, muy bien. Va más preguntas para ti. La capacidad no la conoces, ¿verdad? No, no la conozco. Ok, no vayas a buscar, nada más quería saber si lo sabías. ¿Por qué es de paso? Porque, bueno, según yo, creo que no almacena agua, sino que creo que, o sea, como conforme tú abres la llave, es que creo que se prende el calentador Ajá, y en ese instante como que la va calentando. Pero no es de, por ejemplo, de los que se tienen que prender así 10 minutos y se tiene que calentar el agua. ok. Esperar, ¿no? Ujú. Y ajá, creo que por eso son de paso, ¿no? Porque, o sea, conforme tú abres la llave ya sale caliente. Algo así. Vamos a ver por qué son de paso. Sí lo vamos a llegar a ver, no te preocupes. Una pregunta para los dos, bueno, para los demás que también tengan calentador y no hayan comentado. ¿Alguna vez han drenado su calentador? Sí, yo sí. Sí lo he drenado. ¿Cada cuánto lo drenas? Bueno, la verdad lo he drenado cuando veo que no funciona bien. Pero Ok. ajá, no tengo como que un periodo para hacerlo. Va una pregunta correctiva. ¿Cada cuándo crees que debes hacerlo? ¿Cada cuánto? Yo diría cada mes se debería hacer porque ajá, bueno, la vez que lo he hecho el agua sí sale como que bastante sucia con partículas. Ujú. Entonces yo creo que sí, o sea, con una frecuencia de un mes, 2 meses máximo. Ok. Moraleja, limpia más seguido tu calentador si no quieres comprar otro. ¿Vale? Sí. Luis, el tuyo lo limpias, le das drenaje, tiene drenaje. Sí tiene la llave, la válvula de drenaje, pero la verdad no se le da mantenimiento. Ok, bueno, lo que sucede con la válvula de drenaje ya es un término global de lo que es el calentador. Pues finalmente ustedes calentan el agua y han visto lo que sucede con, bueno, los que somos de calentar agua en trastes todavía. Nos fijamos de que cuando calentamos el agua, ese se incrusta en las paredes de las sartenes, ¿no? Generando prácticamente, digamos, comúnmente sarro, ¿no? Pues imagínense que no limpiamos la caldera. ¿Qué creen que esté pasando en la caldera, en la tubería de paso? Se puede incrustar todo el sarro y se tapa. Exactamente, entonces ya no te va a dar el caudal que necesitas y no va a trabajar de manera adecuada. Por eso es muy importante que ustedes conozcan un poco más de lo que es el calentador. Ciertamente ustedes no van a mover y mandarle el mantenimiento al calentador de la persona a la cual le diseñan el sistema de agua caliente, pero tienen que conocer más o menos cómo funciona para saber si lo que están haciendo está bien o está mal. ¿Va? Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de calor más comunes para los sistemas de calentamiento? Tenemos los sólidos, líquidos y gases. El típico tanque LP o el típico, un sólido casi no usamos, a menos que sea un calentador de rancho, donde usamos, por ejemplo, carbón para calentar. Podría ser un caso. Entonces vemos que en este caso de combustibles, el agua entra por un tubo, generalmente es agua fría, que está inmersa en un tanque que se llena de agua. El calentador de gas o otro líquido tiene un control, una perilla, un termostato, que regula el calor en la parte interna. El almacenamiento va, todo el agua se va calentando y por diferencial de presiones el agua sale por la tubería de agua caliente que la va dirigiendo hacia los baños y servicios que requieren el agua caliente. Ese es el típico, es el común. Tenemos también los eléctricos que trabajan con una resistencia interna. Al igual que los calentadores de tipo combustible, tienen un termostato que es una perilla de control. Ahí la resistencia es la que hace el aumento de la temperatura y por diferencia de presiones nuevamente el agua se dirige a lo que son los servicios de baño, de cocina. Y ya últimos años se está presentando los calentadores solares que existen de dos tipos. Son los solares de almacenamiento y los solares de paso. La manera en que trabaja, por ejemplo, este calentador solar lo que hace es capturar la energía del sol, el calor, por así decirlo, en estos tubos. Va calentando el aire o lo que se encuentra aquí adentro, generalmente es aire. Va calentando el aire que se encuentra acá adentro y este aire sube por el tubo, por eso tiene una pendiente, sube y calienta lo que está acá adentro.
Aquí adentro lo que tenemos es un almacenamiento de agua. Entonces todo el aire caliente se pone alrededor de esto, junto con la apertura que tenemos acá, y calientan el agua que se encuentra ahí almacenada. ¿Vale? De ahí pues lo manda a los sistemas que requieren el agua caliente. Hay una gran clasificación. Tenemos los calentadores directos, donde prácticamente la fuente del calor se encuentra en contacto con el agua. Sería el caso de las resistencias. ¿Qué pasó, Pedro? Disculpe, profe, ¿puede poner la diapositiva anterior? ¿Cómo es que ahí el agua sale, por ejemplo, en el calentador que dice de combustible? O sea, ¿cómo? No entendí la diferencia de presiones. Entra el agua por aquí. Todo eso está lleno de agua. Si tú tienes una presión que entra a un sistema cerrado, que es presión manométrica, pues ese sistema va a estar presurizado, ¿no? Entonces, toda tu red está con presión de entrada, presión dentro del tanque, y si eso está a presión y abres una llave aquí, ¿qué pasa? Ah, ok, sí, claro. Vale, así trabaja. Este es de almacenamiento. Mucho ojo, ese es un calentador de combustible de almacenamiento. Aquí no está el que te dijo Manlio, que es un calentador de combustible de paso. Ese no lleva a este tanque. Hay una foto más adelante. No lleva a este tanque. Por eso es un poco diferente de trabajar. En uno que trabaja con almacenamiento, tengan pendiente. El almacenamiento se encuentra a presión. Entonces, cuando entra el agua y se presuriza esto, tengan en cuenta que hay un aumento de calor, hay un aumento de gases que están acá generando por el aumento de la temperatura, tienes ebullición de cierta manera, entonces sale con presión de la tubería de agua caliente. Entonces, cuando tú abres la llave, toda la presión se libera y hace que el agua vaya para allá. Y en teoría la presión de entrada es mayor que la de salida. Es una pérdida energética que tienes aquí, como cualquier accesorio. ¿Vale? ¿Sí quedó, Pedro? Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, la primera clasificación, directos e indirectos. Directos, la fuente de calor se encuentra directamente en contacto con el agua, la resistencia. Y los indirectos son los que trabajan mediante una fuente remota, calentadores solares. Calientan el aire calienta el agua, de manera indirecta. Otra manera en que se pueden clasificar son de acuerdo a la función. Como les comentaba, pueden ser de almacenamiento, que es el tanque que preguntó Pedro. Instantáneos o semi-instantáneos, que son los que trabajamos de paso. ¿Sí? Hay algunos calentadores que también combinan diferentes tipos de clasificación y son los que llamamos mixtos. Estos, pues, lo que hacen es tratar de buscar una mayor eficiencia, porque ustedes saben, de acuerdo a la termodinámica con la ley de Carnot, un intercambio de temperatura hace que tu eficiencia sea del 70-80% cuando mucho. Es decir, no toda la energía que utilizas para el calentamiento se usa de manera adecuada. Entonces, buscar una combinación adecuada de los métodos o las clasificaciones es lo que busca justamente aumentar la eficiencia del intercambio calorífico a través de la energía térmica. ¿Sale? Tengan en cuenta eso. Aquí tenemos ya los calentadores, como comentaba Mario, tenemos el calentador instantáneo gas directo. Como bien dice, cuando ustedes abren el agua caliente, reciben agua caliente, pero aquí no hay un almacenamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Entra el agua fría a través de su red, entra el calentador y pasa por un serpentín. Ese serpentín lo que hace es acumular volumen de agua en un pequeño espacio y regular su velocidad. Este serpentín pues está en contacto, entre comillas, en contacto con el fuego, la flama, el quemador. Y como está hecho generalmente de cobre o algún metal, pues el agua que está dentro de esta zona se va calentando. Entonces cuando sale del otro lado del serpentín es cuando tenemos el agua caliente. Tenemos el calentador eléctrico de almacenamiento. Este es típico. Tienes tu tanque de almacenamiento. Dentro se encuentran unas resistencias que cuando encendemos, esas elevan su temperatura por el paso de la energía eléctrica, la corriente eléctrica a través de sus secciones. Recordemos que al ser una sección pequeña de un material conductivo, puede aumentar la temperatura por la vibración de las partículas que conforman ese elemento. Ese aumento genera una radiación de temperatura
que al estar en contacto con el agua eleva la temperatura y le permite salir del sistema. Tenemos el calentador solar con almacenamiento indirecto. Como les comentaba, hay un colector. En este caso tenemos este caso es directamente con el sol. Tenemos la red de agua que entra a un sistema que a través de una bomba hace girar, hace circular el agua en ese sistema, en esta pequeña red, en este pequeño cuadro. Y en su paso está en un colector solar. El colector lo que hace es tomar la radiación del sol y aplicársela de manera directa al material que está aquí. Generalmente son tubos de cristal o son tubos de acrílico, son tubos transparentes que permiten la captación máxima del sol. Esta captación en un serpentín interno hace que el agua aumente su temperatura. El está en recirculación, en teoría, debe mantener su temperatura. Y se almacena en un tanque para luego ser utilizado. Son las dos maneras que pueden trabajar. ¿Dudas? Carlos. Nada, profe. Nada, ok. Bueno, por otro lado, o sea, ya hablamos de los calentadores pequeños. Por otro lado, tenemos la parte de la caldera. La caldera es un recipiente cerrado donde vamos a hacer pasar agua a través, bueno, hay dos maneras. Hay calderas de almacenamiento y hay calderas igual de paso. A través del tubo se pasa el agua. En algunos elementos caldera, el agua pasa por los tubos y el calor está en el medio almacenante. En otras calderas, el medio almacenante tiene el agua y por los tubos pasa el elemento de calefacción, el aumento de temperatura. Son dos modelos de caldera. Pero en los dos casos, lo que se hace es utilizar combustible para elevar la temperatura del agua. Llega el agua fría, se calienta aquí y luego sale. ¿Sí? Hay diferentes tipos de calderas. Los normales trabajan con combustibles, ya sean materiales pétreos, en algunos casos todavía trabajan con carbón, y en algunos casos todavía trabajan con diésel y gas, ¿no? Digamos que de años para acá se ha trabajado, se han diseñado calderas que son eléctricas, que bueno, es el principio básico que vemos en un calentador pequeño, no a gran escala. Son tres tipos de calor que puedes usar en una caldera: sólido, líquido y gaseoso, carbón, leña, diésel, combustóleo, gas natural, gas LP. Eso no creo que sea mucha diferencia. Lo único que sí es que, como siempre, cuando elijamos tanto el elemento caldera por tamaño y volumen, hay que tomar en cuenta también el tipo de elemento que nos va a servir para encender o para usar como combustible. Debemos ver que el combustible sea fácil de conseguir, pero que además sea de cierta manera económico, ¿no? Entonces ahí ustedes ya pueden ir decidiendo entre estos que convienen para una caldera. Como les comentaba, pues hay diferentes tipos de elementos, ¿no? En esta caldera, por ejemplo, sale la flama, el aire se calienta y empieza a pasar por esos tubos. Miento, es al revés. En esta caldera el gas está alrededor de los tubos y por los tubos pasa el agua. Entonces, el aire caliente que está contenido dentro del almacenamiento es lo que hace que el agua de la tubería, los tubos que están acá dentro, se calienten. Si llevamos este ejemplo a la realidad, sería como los días de mayo o de abril que tenemos un buen calor. Dejamos una botella a la intemperie. Tú vas a llegar a la botella va a estar caliente. Es porque el aire que está circundando alrededor de la botella está caliente. Es el principio mismo que estamos usando en la caldera, solamente con un espacio más pequeño. El aire circundante está caliente, calienta los tubos, el tubo pasa al agua, el agua se calienta y sale caliente del calentador. Generalmente estas calderas pues tienen algunas ventajas que van más con respecto al tamaño que manejan o para la cantidad de agua que estás tratando, ¿no? Que estás elevando su temperatura. Algunas calderas, no todas, y digamos que ya con las nuevas tecnologías, ya son más fáciles de transportar, son más pequeñas, son de fácil instalación, entre otras cosas. Depende del tipo de caldera, depende de la modernidad de esta. Bueno, puede ser que sea más grande, como son las antiguas, que requieran un volumen mayor, y por lo tanto sea más complicado moverlas. O
ubicarlas dentro de alguna zona de nuestro edificio. ¿Por qué es importante el tamaño? Porque recuerden que cuando hacemos el diseño de todos nuestros sistemas de agua caliente, agua fría, contra incendio, drenaje pluvial, debemos considerar una zona que es justamente para la maquinaria y equipos. Entonces, tener un calentador muy grande podría hacer que nuestro espacio para la maquinaria y tuberías, válvulas y todo demás sea demasiado grande, sobre todo para el tipo de edificio que vamos a trabajar. Algunas calderas tienen una capacidad de 800 caballos por caldera como máximo y manejan presiones de 21 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto, si nos damos cuenta, nos limita justamente a la cantidad que pueden ellos o que puede la caldera dar como servicio a unidades muebles, sobre todo por la distancia y como pérdida energética. Aquí entonces, en muchas ocasiones, las calderas hacen uso de pequeñas bombas que permiten tener presurizado el sistema de la máquina. Algunas calderas por construcción, pues puede tener varios pasos, que es como que tuviéramos diferentes formas de utilizar la energía, ¿no? En un primer paso, por ejemplo, tienes el fuego que está calentando el aire en general. Este aire empieza a moverse a través del sistema y por cada vuelta puede decir que es un paso para calentamiento. La máxima temperatura pues se encuentra cerca del fuego. Cuando aumenta reduce su temperatura pero sigue calentando, y cuando sale sigue con temperatura un poco más baja pero permite mantener el agua que está en la tubería a cierto nivel de temperatura. Ciertamente tener una caldera con tantos pasos no es buena idea. Generalmente trabajas con 3, 4 pasos cuando mucho, justamente por lo que es la incorporación de las mamparas que dividen a las zonas de trabajo. Aquí tenemos una de 2 pasos, que es el primer paso, segundo paso. Y aquí es de 3, primer paso, segundo paso, tercer paso. Si hubiera un cuarto paso, habría una vuelta más que estaría acá arriba. Y aquí se encontraría la chimenea para el calor y las salidas adecuadas para las tuberías de agua caliente. ¿Dudas? Ok. Otro elemento importante en las calderas son lo que llamamos los tiros. ¿Sí, Ada? ¿Ibas a preguntar algo? No, ok. Otro elemento importante en las calderas son justamente los tiros. El tiro en la caldera industrial es, vamos a decirlo, como un sistema de presión contra presión, es un sistema de alivio, vamos a llamarlo un sistema de alivio, donde tú puedes hacer el ingreso del aire necesario para iniciar el proceso de combustión. Cuando vimos la unidad de sistemas contra incendio, cualquier generador de fuego se componía de 3 partes. Y dentro de esas 3 partes estaba el oxígeno, porque es lo que hace permitir a la llama mantenerse, digamos, entre comillas, viva, ¿no? Entonces, requieres una zona que alimente de oxígeno el lugar donde se lleva a cabo la combustión, pero que además te permita eliminar los residuos de la combustión. Recordemos que finalmente el humo que está saliendo por la combustión pues compone componente de hollín que se va pegando a las paredes o que se queda y obstruye las zonas de salida si no le damos su adecuado movimiento. Es lo que llamamos el tiro chimenea. Entonces, de acuerdo a la manera en que esta opere, si es con ventilador o sin ventilador, va a ser como se va a definir el tipo de tiro. Por ejemplo, tenemos el tiro natural. En el tiro natural, digamos que no se usa mucho, porque es algo poco eficiente, por la forma en que está dada la geometría y salida del aire. Entonces, no balancea, no hay un balance adecuado entre lo que entra de aire y lo que está combustiendo. Pues. Entonces, este tipo de elemento tiende a hacer que el quemador se apague por ese desbalance. Entonces, ese es el tiro natural, no hay ningún ventilador, entra el aire por abajo, calienta y el aire caliente sale por arriba. Así de sencillo, tiro natural.
Tenemos el tiro inducido. Aquí hay una mejor mezcla de aire y de la parte de combustión, pero el problema aquí es justamente el ventilador que utilizamos. Tienes el combustible, entra aire, hace la combustión. El ventilador lo que hace es permitir que haya la circulación de aire-humo. Y generalmente se usa justamente por las altas temperaturas. Sin embargo, al tener un elemento externo que puede afectarse por la temperatura y el hollín, pues va a requerir una gran cantidad de mantenimiento, ¿no? Tenemos el tiro forzado, es el más utilizado actualmente, ya que permite tanto el control instantáneo de la mezcla y las partes que componen el ventilador, la ventilación, son propias de lo que es el elemento de combustión, o sea, no es un elemento externo, sino que está incluido. Tienes la entrada de aire, es un punto de vista de una tubería, baja en el sistema, tenemos temperaturas más bajas, se van hacia abajo, temperaturas altas salen del sistema. Entonces el aire entra con temperatura, se hace la combustión en la cámara de gas y finalmente el aire caliente sale por la parte superior. Hay un ventilador que justamente gira por efecto de las líneas de aire caliente, como tenemos los extractores de aire en las grandes empresas. Algo similar tiene este sistema. Este tiene un tiro forzado por la entrada de aire y la cámara es estancada. Y ese es un tiro forzado, pero de cámara abierta. Entonces el aire entra por abajo. En este estancado entra por la misma tubería de alimentación. Eso se encuentra como que cerrado. Prácticamente, decir qué elemento voy a utilizar para calentar mi agua no solamente depende del tipo de tiro, el espacio que tengo, sino también de cuántos elementos, unidades, muebles, cuál va a ser la dotación que yo tengo que entregar a la casa de agua caliente para poder elegir finalmente mi calentador. Obvio, tenemos que ver también cuáles son los costos y si hay disponibilidad en el mercado. A lo mejor me voy a, ¿qué será? A Tumbalá, Chiapas, por ejemplo, y digo, no, pues quiero un calentador Boschito, por ejemplo. Es decir, una marca cualquiera. Un calentador Boschito de tal volumen. Ah, pues, joven, ¿sabe qué? Aquí no hay Boschito. Entonces, hay que buscar algo que sea similar, pero que esté dentro de la misma economía. Claro, hay que tener en cuenta que no podemos sacrificar en ningún momento la parte de seguridad. Independientemente del modelo que tú selecciones, independientemente de la capacidad que necesites, debes ver que cumpla con las necesidades mínimas de mantenimiento y que sea sencillo y fácil de ver si existe algún tipo de error al momento de su uso. ¿Dudas? Por ejemplo, el calentador rojo, bueno, es una caldera, ¿no? Es una caldera industrial. Por ejemplo, esos si están en un, digamos, un hotel, ¿están funcionando las 24 horas? ¿O trabajan bajo demanda? Generalmente es bajo demanda. En los O sea, hoteles es tienes bajo demanda. Tiene un termostato, tiene una bomba, tiene un identificador de presión. O sea, actualmente ya trabajan bajo demanda. Ok, gracias. No hay de qué. ¿Ningún otro? Chan, chan. Ignacio. Y yo tengo una pregunta. Digo que la presión que proveen los calentadores ya está establecida, o sea que están limitados a cuántos muebles pueden abastecer. A ellos ya no se les puede colocar otro sistema que les proporcione presión. Sí, o sea, lo ideal es que tú sepas cuánto vas a abastecer para que tu calentador te dé la cantidad de agua y presión necesaria. Claro, si no lo tienes, pues podrías poner una bomba pequeña, muy pequeña, para aumentar la presión del sistema. Sí se puede. Nada más hay que ver cómo ponerlo. Okay. Porque finalmente es como una tubería. Antes o después del... Exacto, a eso iba. O sea, tienes que ver dónde ponerla porque finalmente, si analizamos el almacenamiento, sería como una tubería de agua potable.
Si tú le sustraes con presión, pues el tanque de almacenamiento se va a tender a achatar, ¿no? Porque es Sí, una sí. subpresión para el sistema. Pues por eso lo ideal no es que tengas un sistema de bombeo, sino que ya estés con el tamaño adecuado. Donde sí puedes usar la bomba, la pequeña bomba, es con calderas grandes. Porque ahí ya la diferencia de presión no es tan significativa. Son bombas pequeñas. Ujú. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿alguien más? Y maestro, ¿la presión con la que entra es la misma con la que sale? ¿Tú qué crees? Mm, o sea, lo digo porque no sé, por ejemplo, si yo la conecto a mi red y después, no sé si hay que poner otro tipo de, para presurizar, pero yo creo que sí sale con la presión. Bueno, contesta tú mismo con lo que dije hace rato. Al principio de la clase mencioné una frase, una palabra, que te da la respuesta a tu pregunta. La presión con la que entra es la presión con la que sale. ¿Tú qué crees? Sí, Tú ahorita dijiste que sí. sí. Te voy a preguntar, ¿mantienes tu respuesta? Eh, ¿Te juegas unas tortas con todo el salón? sí, sí, Seguro. sí, seguro, seguro. Última oportunidad de arrepentirte. O sea, yo lo digo porque, o sea, bueno, al menos en mi casa no tiene algo más que la presión después de eso, entonces yo digo que sí se mantiene la presión. Ok. Chicos, apunten el día de hoy, 27 de abril a las 3 de la tarde. Manlio ha perdido las tortas y les voy a invitar un día de estos cuando regresemos a clases presenciales. Perdí entonces. Ni modo, Manlio. La respuesta era sencilla. Dije en un momento dado que el calentador es un accesorio. Un accesorio te da una pérdida de energía. Pero entonces, no es la misma, es similar. Hay una pérdida energética. Ahí está el detalle. O sea, no entras con 10 y sales con 10. Entras con 10 y sales con 9.59. Bueno, sí, o sea, así, desde ese punto de vista, yo diría que sí, o sea, que imposible, ¿no? Que fuera lo mismo, pero pues sí, entonces sí perdí todos. Así sí queda claro eso, Mario. No es necesario ponerle más presión porque es como un accesorio, como un codo, por ejemplo, ¿no? Que va a generar Exactamente. cierta pérdida, pero no tanto así como para necesitar más, añadirle más. Exactamente. Y de hecho, te voy a mostrar dónde te debiste haber dado cuenta, dónde te debiste haber fijado en este ejemplo. Si tú te das cuenta, el agua está entrando y saliendo en la misma tubería. Este sistema grande que tenemos aquí solamente le está dando calor. Nada más. Bueno, y cambian las características del agua, ¿no? Ajá. En esa curvita y la tubería que recorre serían esas pérdidas prácticamente, ¿no? Exactamente, pero para no estar calculando, al aparato mismo se le da un valor de pérdida. Ok, ¿Vale? ok, sí, gracias, maestro. Que a ti por las tortas. En agosto. Me gusta, ¿verdad? Cuando regresemos a clases, Claro, se claro. los damos. Sí, sí. Ahí me pasan sus nombres, chicos, para que les llegue su torta, si no, no va a llegar. Muy bien. Lo mande por Rappi, profe. Por Rappi, para que llegue, ¿verdad? Muy bien. Hemos hablado de que se debe dar agua, que se vaya una cantidad y que vaya a las unidades, no hay problemas. Pero, y que el objetivo es que tengas agua caliente en el baño, en la cocina y todo lo demás. La pregunta es, comentamos al inicio, ¿cuál es la temperatura que debe tener el agua al momento de llegar a la unidad mueble? Por ejemplo, en la cocina, ¿voy a requerir agua a 100 grados centígrados? Tal vez no, ¿verdad? A lo mejor un poquito menos. En el baño, cuando ustedes se rasuren, voy a requerir agua, ¿qué les gusta? 23 grados. Como que no hay mucha diferencia, ¿verdad? O sea, hay ciertos valores que de acuerdo a lo que ustedes vayan a usar o al fin último de esa salida del agua, va a tener un valor de calentamiento. Cuando hablamos del tipo de servicio, por así decirlo, si hablamos de servicios domésticos,
La salida o la temperatura en el mueble sanitario, llámese llave, válvula, lavabo, lo que ustedes quieran. La salida es de 37 grados centígrados. Para llegar a 37 grados centígrados en la unidad mueble, la salida en el calentador debe ser de 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que en el trayecto a donde va a ser usada el agua va a haber una pérdida de temperatura. ¿Sí? Porque está pasando una tubería que a lo mejor no está caliente totalmente, o la distancia es muy larga, no está protegida, no hay un elemento que permita que el calor se mantenga latente dentro de la tubería, etc. Puede existir una pérdida de temperatura. Caso doméstico. En el caso industrial, como son manejos ya para tipo procesos, limpiezas, entre otras cosas, se dice que la salida debe estar a 70 grados y la salida del calentador debe estar a 80 grados. Es decir, la pérdida de temperatura que se permite nada más es de 10 grados centígrados. Bastante pequeño. Ahora bien, si hablamos de lo que es el uso para el uso de agua, podríamos ver que si hablamos de lavar las manos, en teoría, el agua que estás utilizando debe ser de 40 grados. Por eso, cuando ustedes usan la llave de agua caliente en los hoteles, o en algún lugar que tenga agua caliente, que son realmente pocos, generalmente no usamos solamente el agua caliente, usamos también el agua fría, es decir, las mezclamos. Eso se da también cuando ustedes usan, por ejemplo, el baño, cuando se van a bañar, o sea, no dejan nada más el agua caliente abierta y cuando se bañan, sino que usan el agua fría y la mezcladora para llegar a una temperatura más o menos que a ustedes les agrade. No sea muy fría, pero tampoco sea muy caliente. Si hablamos de rasura, por ejemplo, de 45 grados, eso es por definiciones efectos de la piel, supuestamente tratar los poros, etc. Duchas, tinas, lavandería comercial, lavandería residencial, fregadero residencial. Esos son solamente algunos tipos de usos que se le puede dar al agua caliente y algunas recomendaciones de la temperatura que debe tener el agua al momento de utilizar. ¿Sale? Un elemento más que debe estar considerado al momento de hacer la selección de nuestros calentadores, además de las temperaturas, es algo que se llama la capacidad de recuperación. La capacidad de recuperación de un calentador es la cantidad de agua en litros por hora a la que puede elevar la temperatura definida. Es decir, cada determinado tiempo vamos a llenar el almacenamiento y a partir de eso observamos realmente cómo se va a comportar el sistema para elevar lo que es el agua. Voy a compartirles un video. Me gustó mucho este video cuando lo encontramos porque... Permítame. Está cargando. Porque muestra justamente la manera en que trabaja el calentador. No es comercial en ninguna empresa. Si hay un comercial, es pura casualidad. Para que lo tengan en cuenta. Es pura casualidad que es de una empresa muy conocida. ¿Me comentan si se escucha? No, por el momento. Cuando lo pongan, me comentan si se escucha. Luego no se comparte el sonido. Hay pocas cosas más terroríficas que bañarse con agua fría. Bueno, eso nunca te volverá a ocurrir, porque con los siguientes 3 tipos de calentadores, el agua se calienta rápido y la temperatura es estable. Elige el que más te convenga. Te presentamos nuestra primera opción, el calentador de depósito. Este tiene un tanque interno donde se almacena y calienta el agua.
El termostato regula la temperatura para tener agua caliente lista para distribuirse a todas las partes de la casa. Así que nadie se queda sin agua a excelente temperatura. El de rápida recuperación calienta el agua por medio de un pequeño depósito usando un quemador más grande. Requiere un mínimo de espacio y lo puedes instalar en la pared. El calentador instantáneo no requiere de piloto ni usa tanque. El agua se calienta en una tubería sin necesidad de almacenarse, lo cual lo convierte en el más eficiente de los tres. Elige el calentador más adecuado para tus necesidades y recuerda que con estos calentadores nunca tendrás que pasar por otro terrible y helado episodio. En Home Depot tenemos las marcas líderes mexicanas y mundiales con la mejor tecnología, calidad y garantía. Home Depot. Haz más ahorrando. Repito, no es comercial, ¿verdad? Entonces, ya ahí vemos más o menos cómo trabaja cada uno de esos tipos de calentadores, ¿no? Bueno, nuevamente recordando, vamos a tomar en cuenta lo que es la capacidad de recuperación. ¿Dónde creen ustedes o en qué creen que nos afecte conocer o definir la capacidad de recuperación de un calentador? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Es que a mí se me cortó un poco el audio. ¿Dónde creen que impacte el conocer la capacidad de recuperación? Pues en el consumo energético, ¿no? Ya sea de gas o de electricidad, ¿no? Nada Bueno, más. Serían las regaderas que tengas abierta simultáneamente. Eso te va a definir la capacidad de regulación, pero la capacidad, ¿qué te define? O sea, la regadera te dice cuál va a ser la capacidad de recuperación necesaria. Pero esa capacidad de recuperación, ¿qué te dice? O sea, ¿para qué te va a servir conocerla? Puedes ver cuál es el cabo del máximo. Cerca. Otra opción que no sea el caudal. Subirse cerca. A ver, Pedro. No sé, para saber el volumen de agua que puede calentar. Perfecto. Muy bien. Le diste la respuesta. La capacidad de recuperación se va a traducir en el almacenamiento necesario. Si tú tienes mucho almacenamiento, tienes poca recuperación. Si tienes poca recuperación, disminuyes la potencia que necesitas. ¿Sale? Es la primera parte. Entonces, la capacidad de recuperación te permite definir el volumen de agua que necesitas o el volumen del tanque, en pocas palabras. Y bueno, esta parte de aquí, lo de maximizar el almacenamiento, minimizar la capacidad de recuperación, esta oración les va a servir más adelante para poder definir el valor mínimo necesario de acuerdo al tipo de ejercicio o de acuerdo al tipo de problema que les toque atacar. Vamos a verlo más adelante. No se asusten, nada más recuerden. Cuando hablamos de calentadores de tanque, que son los que normalmente utilizamos, es considerado que únicamente el 70% del almacenamiento es lo que utilizamos, o lo que es, digamos, prácticamente utilizable. La eficiencia generalmente de tu elemento. Y bueno, la forma que tú diseñes, ya sea la elección del calentador, el volumen, todo eso va a depender justamente de qué tipo de calentador estés trabajando. No va a ser lo mismo un calentador de tanque a un calentador de paso. Muy bien, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Abrumados. Abrumados. Exageran. No, está tranquilo el tema, está bueno. Interesante. No, pregunto para ver si seguimos o no seguimos. Vamos a empezar un poquito más entonces y después del primer ejemplo lo dejamos. El primer ejemplo lo dejamos. Sale. Tengan en cuenta esto. Calentadores con almacenamiento. ¿Cómo lo diseño? Calentadores con tanque de almacenamiento. Hay dos formas de hacerlo, como siempre. Más fácil y una no tan fácil.
Bueno, las dos son sencillas, nada más que una requiere más pasos que otra. Primero, determino el número de muebles por tipo. ¿Cómo creen ustedes que voy a determinar el número de muebles por tipo? Pues sería cuántos muebles usan agua caliente. Porque hay unos Ok, que ok. Hablemos de, no voy a decir tu casa porque tiene demasiados baños. Hablemos de una casa normal donde alimentamos un baño nada más, ni siquiera la cocina, nada más un baño voy a alimentar agua caliente. ¿Cuántos muebles estoy alimentando con ese calentador? Un baño normal. baño La normal, regadera y el la lavabo. regadera, ajá, lavabo y ya. Lavabo y regadera, ¿no? ¿Cuántos muebles son? Dos. Seguro que son 2 muebles. ¿Unidades mueble? O... Ah, ahí está la pregunta. Cuando hablemos de determinar el número de muebles, generalmente hablamos de unidades mueble, no de muebles. Entonces, así como hay una tabla de unidades muebles para agua fría, existen tablas de unidades muebles para agua caliente. ¿Cómo esperarían que sean los valores de las unidades muebles? ¿Más altas o más bajas? Más bajas. Más bajas. ¿Será? Pues yo pienso que sería más alta porque la densidad del agua es menor, entonces fluiría más rápido, ¿no? ¿Usted cree? Por ahí vas, Luis. Sí son o idénticas, por lo menos, o más altas. No es tanto por la densidad del agua, sino por el hecho de mantener la temperatura. Al tener que mantener la temperatura, pues las velocidades de flujo pues tienen que tener cierta característica para poder llegar caliente al punto de salida. ¿Sale? Entonces, una vez que determinen el número de muebles por tipo, vamos a multiplicar el número de muebles que tuvimos de cada tipo por la demanda probable de la tabla diapositiva siguiente. Vamos a ver cuál es esa tabla. Obtenemos la demanda máxima como la sumatoria de los productos anteriores. Eso ya lo saben hacer, no me preocupa tanto. Multiplica la demanda máxima por un factor de demanda que va a estar en la tabla. Tampoco me preocupo. Y ese valor te va a dar la capacidad de recuperación. Una vez que obtengan la capacidad de recuperación, van a multiplicar ese valor con el factor de almacenamiento que está en la tabla para el volumen requerido. En español, identifico el tipo de elemento. Calculo el total de los elementos. Una vez que tengo el total de los elementos, lo multiplico por el factor de demanda. Y una vez que tengo esto, lo multiplico por el factor de almacenamiento. Y voilà. Ya tengo el valor necesario de mi calentador. Ojo, esta tabla lo que te está mostrando es como que las unidades mueble o los requerimientos de agua de este tipo de lavado. Ese es un método. Puede ser que ustedes utilicen otras tablas con valores un poco más conservadores para diferentes tipos de unidad mueble. También se puede. No es restrictivo. ¿Sale? Pues como sé que no queda claro si no se ve, ¿no? Analice nada más el tipo de elementos. ¿Qué elementos tengo? Lavabo privado, lavabo público, tina, lavavajillas, fregadero, lavandería, cocina de servicio, ducha, vertedero de servicio. Debe haber más, seguramente, tal vez con más valores. Pero esos son los valores de factor de demanda y factor de almacenamiento que, si se dan cuenta, tienen relación al tipo de edificio al cual están dando servicio. No hay mucha variación en la demanda, pero sí hay variación en el almacenamiento. ¿Vale? Nada más tengan en cuenta eso. Ok, ejemplo 1. En la figura siguiente se muestra la planta tipo del segundo nivel en adelante de un hotel de 10 niveles. Cada uno de los niveles tiene 11 habitaciones por piso. Calcule la capacidad de recuperación y de almacenamiento requerido para suministrar el agua caliente.
Tengo 11 edificios, tengo 11 cuartos. ¿A qué elementos les debo dar agua? A los baños, ¿no? Los baños, pero ¿qué elementos son? La regadera y Regadera y lavabo. No, O sea, lavabo y ducha, ¿no? Que es la regadera. ¿Sí? sí, Es un hotel, estamos aquí, ¿estamos de acuerdo? Lavabo y ducha en un hotel. ¿Estamos de acuerdo? Apunten los valores del hotel. Lavabo 7.6, ducha 2.84, su factor de demanda es 0.3 y su factor de almacenamiento es 0.8. Ya tengo todos los valores. Vamos con el ejercicio otra vez. Tengo un edificio de 10 niveles. A partir del segundo hacia arriba, tengo 11 habitaciones por piso. ¿Cuántos niveles tengo? $10 niveles. Ojo. Pero 8 voy a contemplar. Entonces, Es tramposo este ejercicio, ¿eh? En la figura siguiente se muestra la planta tipo del segundo nivel en adelante de un hotel de 10 niveles. ¿Cuántos niveles son? 10. ¿No? A ver, ¿quién dice que son 10? Nadie. Ah, del segundo en adelante entendí. No, son 8. No. Brandon, Bueno, 9. No serían 9. son 9. ¿Sale? Tomando- Son 9 niveles. Es del segundo al décimo. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Son 9. Décimo, 9. En cada uno hay 11 habitaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Identifico mis muebles, lavabo y ducha. ¿Cuántos tengo por nivel? Son 11 departamentos, tengo 11 lavabos, tengo 11 duchas. ¿Cuántos niveles tengo? 9. 9 por 11, 99 lavabos, 99 duchas. ¿Listo? Una vez que obtengo estos valores, multiplico por la demanda de cada uno de estos muebles, de acuerdo al tipo de edificio. 7.6 para el lavabo, 2.84 para la ducha, de acuerdo al tipo de hotel, ¿no? Es un hotel edificio. Multiplico 99 por 7.6 y 99 por 2.84 y me da la demanda para cada tipo de mueble. Sumo las dos demandas y esto me va a dar la demanda máxima por hora para esos dos elementos. ¿Sí? Una vez que tengo esa demanda máxima, la voy a multiplicar por el factor de demanda, que era 0.3. ¿Se acuerdan? Eso me va a dar el valor de recuperación. El valor de recuperación va a ser de 8.660.52 litros por hora. Una vez que tengo esto, que es nuestra capacidad de recuperación, calculo el almacenamiento necesario. Este valor lo multiplico por 0.8. Ese 0.8, recuerden que viene de la tabla, hoteles, el último valor. Multiplicamos por 0.8 y me va a dar finalmente el almacenamiento. La capacidad de almacenamiento. Que para este ejercicio es de 6.928.16 litros. Una vez que obtengo la capacidad de almacenamiento, lo voy a dividir entre la capacidad de uso. El texto decía que únicamente usamos el 70%. Entonces, este valor lo divido entre 0.7 y me va a dar el volumen real del tanque que necesito, porque es un almacenamiento de tanque. Y son 9.897.74 litros. Así de sencillo. ¿Dudas? Por ejemplo, el ese volumen almacenamiento. real. Ah, perdón. Continúa, Archundi. Coméntalo, Nacho. Ese volumen real sería la fuente de abastecimiento de nuestra caldera. Sería el volumen de tu caldera. Bueno, de trabajo. Ok. O sea, vas a llegar y vas a decir,
quiero una caldera, obviamente no vas a encontrar este valor. Quiero una caldera de 10.000 litros. ¿Por qué 10.000? Porque es la que está más cerca de este valor. ¿Vale? Ok. Sí, sí. Achundia. Sí, es que no me quedó muy claro qué viene siendo el almacenamiento. O sea, es un factor de reducción. El almacenamiento es la cantidad de agua que necesitas. ¿Pero por qué punto 8? O sea, sé que viene de la tabla, pero ¿qué significa? No vamos a entrar en detalles de cómo se obtiene porque eso es un estudio estadístico. Hay mucha gente ya han estudiado los valores con un hotel y se han dado cuenta que ese valor es de recuperación o ese factor es de demanda. No voy a entrar en detalles porque eso ya es estadístico, son tesis. Ok, ese es de análisis, ¿no? Okay. Es un análisis. Si tú quisieras conocer un valor de recuperación, pues tendrías que ir a un hotel y medir. Obviamente cada hotel va a ser diferente. Esto va a ser más o menos un promedio o una muestra de sus hoteles. ¿Ah? Yeah. Es como cuando veían la curva de demanda en agua potable. La curva aquí en Mérida y la curva en Sinaloa son diferentes. Y más aún, la curva de mi casa es diferente a de tu casa. Entonces, la forma en que usamos el agua es diferente. Sin embargo, usamos una curva paramétrica para todos. ¿Ya? Sí, gracias, profe. No hay de qué, es un placer. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. La siguiente clase seguimos con el ejemplo y con los demás cálculos. ¿Dudas, preguntas, quejas, querellas, lamentos, meme del día? Este es el primer método para calcular esto. Correcto. La otra clase vamos a ver el segundo método. Ok. Que es el más complicado, dijo, ¿no? No, más fácil. Es muchísimo más fácil. Vaya. Lo vas a ver, tú tranquilo. Está sencillo. No quiero abrumarlos porque no es un tema normal, pues. No es tan común ver esas cosas. Correcto. Maestro, esto no va a entrar en el examen, ¿verdad? No, eso es el segundo parcial. Su primer examen, les recuerdo, entra agua fría. Les digo a ustedes que van a entrar. Presentaciones prácticamente, que es instalaciones hidráulicas, cálculo de pérdidas, equipos de presión e instalaciones contra incendios. Son esas 4 presentaciones que corresponden al primer parcial. En el segundo parcial van a presentar agua caliente, aguas negras, aguas pluviales y tratamientos. Maestro, ¿Sí? ¿no se podría separar un poco las fechas de entrega? Es que están muy juntas y para que estudiemos mejor y hagamos mejor el proyecto. Quería saber si se podían extender un poco. Extender un poco. ¿Qué es un poco para ti? No sé, unos cuantos días nomás. Redondear el 7 a 10. También. De 7 a 10. Voy a mejorar su apuesta. Redondeo de 7 a 14. ¿Qué les parece? Nada, está mucho mejor así. ¿Sí? Gracias, ¿Parece? maestro. Sí. Vale. Entonces 14 para la entrega. Vamos dejando a punto, pero luego lo cambio en las instrucciones. 14 de abril a 4. Muy bien, pues quedamos 14 de abril. Digo 14 de mayo. Cualquier duda, pregúntenme. Vale. Muy bien, chicos, sería todo de mi parte. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo viernes, este viernes. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Antonio, Lee y Pedro se quedan, ¿no? Sí, por favor. Eduardo, Lee, Sí. Magaña, Medina, Montalvo. Una pregunta, profe. Ellos le pidieron la Sí. clase X.
mañana estaría disponible, si no puede, con el equipo de Archundia, Ignacio, Yesenia. Si te esperas, no creo tardar más de 15 minutos. O sea, salen un ratito de la sesión, regresan en 15 minutos. Ok, bueno. Sí, sí. Si quieren, no tengo ningún problema. O sea, no creo tardar mucho. Es que le pregunto porque no sabía y no le he comentado con mi equipo, solo digo, si quieres, en 15 minutos te puedo atender. Mañana, miércoles, sí está un poquito más complicado, pero sería en la tarde. Nada más déjame checo mi horario y te digo. En el grupo te aviso tal hora, de tal hora a tal hora, y tú me dices a qué hora. Ok, gracias. Si van a regresar ahorita, igual mandan un mensaje para que me digas, ¿vale? Ok, sí. Dale. Profe, una pregunta, ¿y el jueves podría atender a mi equipo en la mañana o como a las 4 de la tarde? Tú ya pediste, ¿no? No, no he pedido. No has pedido. Se confundí el jueves. Juan Juárez, te confundí con otro. Es que era J, recuerdo la J nada más. Jueves. ¿A qué hora puedes? Pues en la mañana hasta antes de las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde. Tenemos un módulo libre. A las 4 tengo habas. Voy a tratar de que sea la 1:30, ¿te parece? Está bien. Nada más, déjame, te confirmo, porque el miércoles, o sea, este miércoles en particular va a ser algo complicado. Jueves, profe. Jueves, perdón. Ese jueves va a ser algo complicado. Tengo unos pendientes por allá. Hasta el día me pierdo. Cualquier cosa igual le mando mensaje para... Porfa, me lo recuerdas. Sí, usted me avisa. Perfecto. Gracias, profe. A ti, hasta luego.